noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión, donde hoy hablaremos de un aspecto vital para el éxito de cualquier destino, mucho más importante aún en el caso de las islas. Hablamos de la conectividad aérea. Cada vez conocemos más cifras que certifican que el verano de 2022 va a ser muy parecido al último prepandemia. Los datos de programación publicados por Tour España este mismo martes reflejan que el número de asientos en vuelos hacia España este verano es ya de casi el 94% de 2019. Pero las imágenes que hemos podido observar en las últimas semanas en los aeropuertos europeos hablan también de un desajuste entre la programación de algunas aerolíneas y su capacidad para operarla finalmente. Complicaciones también en los aeropuertos a nivel de seguridad están copando las noticias de los últimos días. También cabe esperar que el precio disparado del combustible influya negativamente en este caso en la recuperación de una parte de esa conectividad, en especial en la larga distancia. Con los expertos que participan hoy en la tertulia, procedentes de diversos ámbitos del sector aeronáutico, profundizaremos en las claves para que la conectividad se recupere de la mejor forma posible tras estos complicados 2 últimos años. De la mano de nuestros invitados en el plató nos proponemos analizar los principales aspectos que van a influir en esa conectividad a lo largo de esta temporada. Y para eso hoy nos acompaña Tomás Melgar, que es el director del aeropuerto de Palma. Tomás, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Esta noche aquí. También está con nosotros María José Aguiló, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. María José, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en Hosteltour Televisión. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos a repetir. Está también con nosotros Raúl Castro, él es el jefe de área de Tour España para la región Asia-Pacífico, pero no solo eso, sino que también es uno de los responsables y más profundos conocedores de toda la responsabilidad y conectividad del destino España, ¿verdad, Raúl? Sí, es un placer, como siempre, estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por último está con nosotros también Paul Verhagen, que es el Deputy Chief Executive Officer de Iberojet, que es lo mismo que es el subdirector general de Iberojet. Gracias, Paul, por acompañarnos. Un gusto, Manolo, buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias a los cuatro. Antes de comenzar, vamos a ver en este vídeo que presenta algunos de los aspectos más importantes que trataremos en los próximos minutos. La buena conectividad aérea es la base fundamental de un destino dinámico con diversidad de emisores y baja estacionalidad, especialmente para las islas, donde no solo el sector público sino también el privado trabajan por lograr las mejores conexiones cada temporada. Las previsiones de las compañías aéreas apuntan a que los niveles de actividad en el verano de 2022 serán equiparables a los de la prepandemia. Incluso en algunos destinos, con el impulso de nuevas rutas, podrían superarse el volumen de pasajeros. De hecho, las aerolíneas han programado en los aeropuertos españoles para este verano más de 215 millones de asientos, una subida del 1,6% respecto a la programación del verano de 2019. Pero también hay aspectos que pueden actuar como freno, entre ellos obviamente el elevado precio del combustible que ha derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero también, y lo estamos viendo en las últimas semanas, los problemas derivados de la falta de aviones y de personal, que pueden ralentizar la expansión prevista. ¿Qué factores tendrán más influencia en el resultado final de la temporada? ¿Será el verano de 2022 el primer verano de vuelta a la normalidad en conectividad aérea? Pues si hablamos de conectividad y hablamos de Mallorca, evidentemente no podemos empezar en una isla, sino hablando con el aeropuerto, no con el aeropuerto, con el director del aeropuerto. Tomás, como te digo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eres el termómetro que en el día a día y a lo largo de toda la temporada y de los últimos meses, mejor puedes indicarnos un poco cuál es la foto actual en esa recuperación de la conectividad. Luego hablaremos de los retos que tenemos a medio y largo plazo, pero en la foto actual, Tomás, ¿cuál es el análisis que nos haces? Bueno, yo creo que la foto actual es que hemos de una forma muy rápida recuperado los números prepandémicos prácticamente totalmente. El mes pasado hemos cerrado prácticamente con el mismo número de pasajeros que el mismo mes del año 19 y con más movimiento de aviones.
más aviones y más oferta de plazas. Las perspectivas son muy buenas. Quizá son mejores en el nacional, quizá la larga distancia está un poco más tocada, pero estamos ya en cifras muy similares a las que tuvimos anteriormente, por lo tanto estamos muy esperanzados. Hemos conseguido recuperar mucho antes que el resto. En general el tráfico en toda Europa está en torno al 80% de recuperación, quizá algún sitio un poco menos, un poco más. Y en nuestro caso es que estamos ya en el 100%. ¿Ya en el 100%? Sí, prácticamente, 98% para todos los efectos es prácticamente el 100%. Ya fuimos de los primeros que en los momentos duros, año 2020, en plena pandemia, iniciamos con aquel proyecto piloto y tal, fuimos los primeros que levantamos. El año pasado también fuimos de los primeros y yo creo que somos de los destinos que más rápido vamos a recuperar una situación. Hablar de vuelos, pero ¿y en cuanto a ocupación, en cuanto a pasajeros? Pues sí, las ocupaciones están siendo muy buenas y además creciendo, porque la temporada empezó tan fuerte en cuanto a oferta de plazas que teníamos un poco de miedo de que al final los pasajeros no siguieran esa tendencia, y las ocupaciones al principio de mayo no fueron tan buenas, teniendo en cuenta el crecimiento, pero vamos, ha sido pasar una semana a otra y teniendo ocupaciones altísimas y, ya digo, muy similares a las prepandémicas. Si hablamos de conectividad, evidentemente tenemos que hablar contigo. Si hablamos de ocupación, María José, tenemos que hablar, lógicamente, de la ocupación hotelera, que se nutre de ese tráfico de pasajeros. A nivel de conectividad, evidentemente, a nivel hotelero, pues hay otras cuestiones a tener en cuenta, pero a nivel de conectividad, ese flujo de pasajeros, ¿cómo lo estáis percibiendo desde los hoteles? Bueno, yo creo que nosotros, como citaba Tomás, ya en 2020, cuando hicimos la apuesta por la prueba piloto, fuimos muy alineados de la mano del aeropuerto, ¿no? Y creo que durante ya el 2020 y el 2021 fuimos viendo como la progresividad en la apertura de establecimientos hoteleros y la progresiva recuperación de las ocupaciones y los visitantes iba muy parejo a la recuperación de la conectividad, y hemos estado durante todos, bueno, lógicamente el aeropuerto es una instalación estratégica para nosotros y hay una vinculación muy estrecha y siempre estamos en contacto para cualquier tema y sobre todo para el seguimiento de las cuestiones operativas. Y nosotros los que hemos visto es que hemos ido con mucha sincronía durante todo el tiempo, y precisamente este año, y me ha llamado la atención también el dato que daba Tomás, nosotros ya empezamos en el mes de febrero con un 25% de los establecimientos asociados que estaban abiertos. En marzo tuvimos un 45%, 85% en el mes de abril. Este mes de mayo hemos estado ya con prácticamente el 100% de la planta abierta, y también es cierto que ese principio de mayo detectamos unas ciertas dificultades en la comercialización en algunos productos y en algunas zonas concretas. Por tanto, yo creo que la alineación, la sintonía y la sincronía van muy de la mano entre el segmento hotelero y la gestión que hace el aeropuerto con las diferentes compañías aéreas. Tenemos el privilegio de contar con Raúl, porque la perspectiva que ofrece de Tour España muchas veces no es tan conocida como otras de las labores que desarrolla Tour España, sobre todo a nivel promocional, ¿verdad? Como destino, pero es verdad que dentro de todos los análisis de datos que estáis manejando, el de la conectividad es uno de los más importantes y quizás también de los más desconocidos. Vuestra visión al final es esa, estamos hablando en un programa regional, Hosteltour lógicamente es una plataforma nacional. Nos gustaría que nos dieras un poco esa imagen de cómo vosotros estáis percibiendo esa recuperación. ¿Cuáles son los mercados en los que estáis viendo más agilidad en esa recuperación, Raúl? Manuel, lo que pasa es que creo que me has pisado el gran titular en tu exposición inicial, que es que efectivamente estamos en niveles prácticamente muy similares a los de 2019, que no hay que olvidar que fue un año récord, un año de llegadas récord. Evidentemente la recuperación no es igual en todos los sectores. En el corto radio vemos que prácticamente estamos incluso a niveles prácticamente iguales a los de 2019. Toda Europa, salvo evidentemente Rusia y Ucrania, que se han visto muy afectados por otras cuestiones,
están en niveles ya muy similares a los de 2019 y sin embargo hay áreas que están todavía en franca recuperación. Digamos que en Norteamérica está llevando ahora un proceso de recuperación de rutas muy importante, pero todavía no estamos en los niveles de 2019. El área latinoamericana va un poquito más lenta y donde encontramos que hay digamos, un mercado más cerrado es en Asia, en la zona de Asia-Pacífico, evidentemente. Gracias, Raúl. Y Paul, en tu caso tenemos también mucha suerte de tenerte hoy aquí con nosotros, no tanto por tu posición actual, que también es muy relevante a nivel de conectividad. Si quieres nos puedes contar un poquito qué es Iberojet a día de hoy, porque esa marca la recordamos y la vinculamos quizás con otras actividades no tan aeronáuticas, ¿verdad? Como es ahora, pero sí por esa visión que tienes tú por tu trayectoria. Tú fuiste el director general de Reberlin en la etapa en la que el hub de Palma pues era la gloria de todo el sector turístico, ¿verdad? Lo echamos muchísimo de menos. Después tuviste también una experiencia fuera de España, fuera de Europa, también con el desarrollo de la conectividad de una gran compañía aérea, Aeroméxico. Nos puedes contar muy rápidamente cómo viviste esa clase y cómo podemos y debemos aplicarlo en un destino como el que tenemos ahora para recuperar esa conectividad o por lo menos parte de ese atractivo como hub que tuvimos en algún tiempo. Muy bien. Bueno, efectivamente, Manolo, esta es la segunda vez que estoy en este plató. La primera vez fue hace unos 8 años como director general de Evolyn, como bien dijiste. Y bueno, ahí obviamente con el papel que Evolyn jugaba en el sentido de traer turistas de los países emisores, pues muy importante, ¿no? No solamente para el punto a punto, sino también para la conectividad que ofrecía Evolyn. Conectividad que, por cierto, pues se ha restablecido, yo creo que prácticamente en su totalidad. En mi papel actual como subdirector de Iberojet, pues quizás efectivamente un poquito de contexto. ¿Qué es Iberojet? Porque mucha gente todavía lo conocerá como un tour operador online. Pues Iberojet es el nuevo nombre comercial de las aerolíneas del Grupo Barceló, la antigua Evelop en España y Orbest en Portugal. Y pues por la naturaleza del tipo de aerolínea que es Iberojet, que es muy diferente a lo que fue en su día Aerolín, pues hoy me toca hablar poco de lo que son mercados emisores, porque nosotros hablamos mucho al Caribe, Centroamérica, etc. Entonces es más llevar a los españoles hacia destinos turísticos más que al revés. Aún así, pues tú lo dijiste en la introducción, ¿no? Las estadísticas más recientes dicen que en el verano del 22 estaremos en el 94% de los niveles verano 2019. Yo vi las estadísticas un poquito más al detalle y vi que el país que porcentualmente más está creciendo del 22 al 19 es curiosamente México, donde efectivamente pasé los últimos 4 o 5 años. Y eso confirma esa importancia de la conectividad, porque no por casualidad en los últimos 4 o 5 años pues se ha aumentado muchísimo la conectividad entre México y España, ¿no? Con más frecuencias entre Cancún y España, con más frecuencias entre la Ciudad de México y España, con la apertura de Monterrey Madrid, con la apertura de Guadalajara Madrid. Entonces eso confirma que con esa apertura de nuevas rutas pues mejora la conectividad, ¿no? Si ya aterrizamos un poco la cuestión sobre todo en mercados, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de Mallorca como destino, María José, vosotros estáis cada día pues tomando la temperatura de mercados emisores, de conectividad y demás. ¿Cuáles son los mercados que ahora mismo presentan más salud y cuáles son los que, no sé si quieres hacer alguna mención especial al británico por la situación en la que se encuentra tras el Brexit, presentan más dificultades? Bueno, pues nosotros lo que hemos visto y aprendido el sector y ha sido un aprendizaje duro por la pandemia, es que es muy importante el trabajar y el consolidar la diversificación de los mercados. Aquí nosotros hemos estado, tenemos una
cuota de mercado muy elevada tanto del alemán como del británico. Los escandinavos, los españoles también son muy importantes y en cierta manera pues han redescubierto el destino durante estos últimos años, y yo creo que nosotros estamos viendo que esta diversificación nos está ayudando a trabajar de una manera mucho más eficiente. Y la conectividad, pues lo comentábamos antes, ¿no? Fuera de plató se ha ido recuperando y se ha ido recuperando bastante bien en todos los mercados. Quizá para nosotros el mercado británico ha tenido un empuje más fuerte porque el año pasado pues estuvieron prácticamente desaparecidos y por tanto venían con muchas ganas de volver a retomar los viajes. Y es verdad que también lo que estamos viendo, que supongo que luego avanzaremos un poco sobre ello, son estas dificultades que se están generando en los aeropuertos británicos, que también sucedieron en Holanda y también se han visto algunos casos en Estados Unidos con la cancelación de múltiples vuelos, que esto afecta y mucho, no solo a la parte de negocio, sino a la parte emocional de las personas que piensan que van a iniciar sus vacaciones y al final no pueden hacerlo. Por tanto, aquí creo que hay que estar muy vigilantes, hay que ver en qué medida se pueden solventar estas problemáticas y estas dificultades que se están generando, sobre todo por falta de personal o también por necesidad de gestionar mucho mejor en esos aeropuertos y ver si quizá le podemos dar una solución, porque es verdad que la pandemia vino a interrumpir ese miedo que teníamos de ver cómo se iba a gestionar con el mercado británico una vez que se produjo el Brexit, y este impacto vino un poco diferido y lo estamos viendo ahora en la gestión de las instalaciones, que necesitamos que eso se solvente rápido. Lo que ha pasado es que hemos tenido 2 años de parón. Entonces, hay algunos que han parado más que otros. Los británicos han estado más cerrados por las decisiones, digamos, que se tomaron allí. Entonces, ahora lo que nos encontramos es que tienen muchísimas ganas de venir, está claro, porque llevan 2 años sin poder salir, pero que las empresas del sector, tanto las compañías aéreas, aeropuertos, etcétera, es que han estado 2 años paradas. Claro, arrancar de 2 años es complicado. Nosotros estamos acostumbrados a arrancar cada año. La verdad que aquí en Mallorca sabemos lo que es parar y arrancar. Este año nos cuesta un poquito más porque venimos de un poco más de parón, pero bueno, el año pasado tuvimos, no al 100%, pero tuvimos un arranque, incluso el anterior también. Entonces estamos más acostumbrados y bueno, nos cuesta un poquito, pero arrancamos perfectamente bien. Pero a los británicos les está costando mucho, porque hay mucha gente que después de 2 años de no tener trabajo en este sector, pues se ha buscado la vida por otros, y claro, tienes que buscar gente otra vez, formarlos, y la formación no es tan rápida, etcétera, etcétera, entonces se está viendo. Pero bueno, en general la corta distancia es la que está más fuerte. Nosotros estamos viendo que mercados como Francia, Italia están creciendo, ya venían de crecer en los años anteriores, es decir, que venían con esta tendencia, pero lógicamente la gente, aunque hemos pasado prácticamente la etapa esta de la pandemia, todavía le cuesta un poco lo de viajar un poquito más lejos e irse un poco más a la aventura. Entonces está claro que la corta distancia es la que está más fuerte. El nacional sigue siendo el que más fuerte está este año. El año pasado fue lógicamente mucho más potente, pero vamos, ya digo, mercados como Francia o Italia están subiendo. Reino Unido y Alemania siempre están ahí y el resto no. Ahora, realmente la conectividad que tenemos desde nuestro aeropuerto es máxima con toda Europa. O sea, este año vamos a tener 156 destinos. O sea, estamos conectados con 156 destinos, que es un número realmente importante, con 64 compañías aéreas. O sea, digamos que el abanico de posibilidades de conectividad que tiene Palma, creo que hay pocos que lo tengan. Como decía Paul, ese agujero que en un momento dado deja una compañía, ¿cuánto tiempo tarda luego en ocuparse? ¿Es rápido? Se tapa rápido, porque al final la demanda está, si la demanda está, al final se recompone. Hombre, siempre es un trauma, y vamos, una compañía como Air Berlin, con la importancia que tenía, pues costó, pero rápidamente hay otros que han ocupado su sitio o un sitio parecido para al final cubrir la demanda a la que estaba sirviendo Air Berlin, ¿no? Pero Air Berlin ha sido una de las últimas fuertes, pero hemos tenido muchas, por suerte, por desgracia, en la historia del aeropuerto, y siempre ha habido alguien detrás que ha ido tapando ese agujero, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en estos momentos está totalmente superado. Bueno, y en cuanto a los obstáculos, ¿no? La falta de efectivos, se habla mucho de la falta de efectivos
en cuanto a empleados de los propios aeropuertos, pero obviamente pues, las aerolíneas también tenemos nuestros problemas, ¿no? Quizás más en mercados como el estadounidense, donde pues, las aerolíneas han sido un poco más rigurosas con el recorte de personal debido a la digamos, flexibilidad del mercado laboral que existe ahí, que en su día fue una ventaja, por decirlo de alguna forma, pero hoy lo están sufriendo, ¿no? Porque reemplear todos esos pilotos que se han ido y cuya formación, o nuevos pilotos cuya formación pues tarda lo suyo, pues ahora estamos pues viviendo las consecuencias, ¿no? Hoy sin más leí que American Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo, va a tener que dejar 100 aviones en tierra este verano, 100 sobre una flota de más de 1000, eso sí, por falta de pilotos. Y eso es debido a que, como la demanda ha sido tan brusca, pues eso, la formación de un piloto en función de la experiencia que tenga, pues mínimo medio año, con lo cual cuando ves que la demanda repunta a que el piloto esté volando, pues fácilmente pasa medio año, un año, ¿no? Pero el problema es cuando has puesto esas rutas a la venta, como ha ocurrido, y luego no puedes operarlas. Sí. Que es lo que está pasando en este momento y está habiendo cancelación. Entraremos en este tema, si me dejáis que termine con el tema de los mercados. Raúl, vamos a hacer una visión concreta de un mercado muy específico, muy importante para nosotros, pero antes de eso me gustaría que si quieres un poco apuntalar sobre lo que comentaba Tomás en relación a los datos que manejáis ya concretos sobre mercados. Sí, bueno, yo creo que Tomás lo ha anticipado muy bien. Evidentemente el corto radio, y hablamos de Europa cuando hablamos de corto radio fundamentalmente, tiene una recuperación prácticamente completa, y vemos que todos los grandes mercados europeos están aún prácticamente al 100% de lo que estaban en 2019. El mercado británico, el mercado alemán, fundamentalmente los escandinavos, que son, digamos, los que tienen un perfil pues más estacional hacia las islas, especialmente hacia Baleares, ¿no? Ahora, evidentemente los problemas están en otro lado, están en Europa del Este, pero quizá por razones que escapan a nuestro control, ¿no? Evidentemente. El turista ruso no lo vamos a recuperar en bastantes años. Y tenemos que afrontar también la competición de mercados emergentes como son Turquía y Grecia, que también han salido con mucha potencia de esta recuperación postpandémica, y que en el sector de Sol y Playa y Sol y Playa Plus son los que, bueno, pues en los archipiélagos más potentes, pues son un competidor creciente, aunque todavía lejano a los volúmenes que en vuestros estudios comparativos con los destinos competencia, ahora mismo la recuperación, cuando aquí estamos diciendo que en España es cercana al 100%, en Turquía, Grecia... Supera el 100%. ¿Supera el 100%? Sí, están en niveles mayores a los de 2019. Lo que pasa es que los volúmenes todavía no llegan ni a la mitad de los volúmenes que tiene España. Y además, evidentemente, nosotros, los destinos españoles, no deberían tratar de competir en precio con ese tipo de destinos, sino en calidad, porque ese tipo de competición lo único que hace es degradar poco a poco el sector. Vamos a profundizar un poquito. Sí, María José, ¿querías? Sí, es que he comentado un tema que nosotros precisamente en la Federación hemos estado muy pendientes, y es el tema de los escandinavos. Ya hace algunos años que estábamos viendo, bueno, aquí había algunas zonas turísticas que también durante los meses de invierno estaban trabajando con mercado escandinavo para largas estancias, y eso fue decayendo, y estuvimos también observando cómo el mercado escandinavo iba reduciéndose a lo largo de los años, cuando realmente es un cliente muy deseable, porque hace tiempo que estamos hablando de transitar esa senda de más valor que volumen, y ese es un cliente muy deseable por el gasto turístico que tiene, por el comportamiento, por la vinculación con el territorio, con los aspectos de sostenibilidad y ambientales en los que estamos trabajando. Y muchas veces planteamos esa cuestión de, oye, ¿cuál es el análisis que se está haciendo en relación a ese declive que hemos tenido en relación a este mercado? No sabemos si es porque el mercado en su conjunto está viajando menos, si es un tema de destino. ¿Vosotros que lo veis comparativamente, Raúl, a nivel de otros territorios españoles, cuál es el análisis que hacéis? Bueno,
El turista escandinavo se ha visto en estos últimos años afectado por varias cuestiones. Habréis oído hablar del famoso Fluskam, de la vergüenza de vuelo. Es un aspecto que, digamos, todavía es pequeño porcentualmente, pero que está teniendo un impacto creciente y lo tendrá en generaciones posteriores. Los aspectos de sostenibilidad ambiental también están afectando, y es un aspecto un poco colateral al que estaba mencionando anteriormente. También hay factores, bueno, de conocimiento de nuevos destinos, pero yo soy optimista en que a corto o medio plazo se vayan recuperando paulatinamente las tasas de visitas de los turistas escandinavos a España y sobre todo a Baleares, porque realmente el factor de viaje y el viaje estacional, digamos, hacia destinos cálidos y de sol va a seguir existiendo para el turista escandinavo. El turista escandinavo tiene que afrontar, desgraciadamente para ellos, un clima muy particular, donde es casi una necesidad tener una estancia vacacional en un país cálido, simplemente, aunque parezca una tontería, para tener ese bienestar que la luz solar, que las buenas temperaturas te dan, ¿no? Entonces, últimamente sí que es cierto que hemos notado un repunte del turismo doméstico en esos países, exacerbado por la pandemia, pero creemos que poco a poco, paulatinamente, se van a ir recuperando las tasas de viaje a destinos europeos y especialmente a los españoles, porque España sigue siendo el destino más deseado en los países escandinavos. Bueno, quería apuntar, en cuanto a Escandinavia, supongo que también tiene un poco que ver el impacto Norwegian, ¿no? Norwegian, que tenía una importancia muy importante en España, sí, pues pasó por el proceso por el que pasó, está repuntando, pero obviamente está lejos de ser la Norwegian que fue. Sí, sí, y hemos afrontado también anteriormente otras crisis, ¿no? Como no exactamente en el mercado escandinavo, pero en el mercado británico, con la caída de Monarch, etc. Pero ese tipo de cuestiones detectamos que en muy poco tiempo se recuperan. Si hay demanda, acaban apareciendo los actores. Vamos a poner un poco de foco en uno de los mercados más importantes para Mallorca, como es el mercado alemán. En este caso lo va a hacer Javier Soriano, que es el CEO de Conetix, y nos va a hacer una fotografía muy concreta y específica de ese emisor. Hola, ¿qué tal? Hoy analizaremos el posicionamiento de la conectividad aérea desde el mercado alemán. Por una parte, centrarnos en lo que parece una total recuperación en cuanto a la conectividad programada, alcanzando dígitos superiores al 5% en momentos de la temporada, referente al programa del 2019. Por otra parte, revisándolo con nuestros clientes especializados en este mercado, apuntan como nota interesante la aparición de nuevas frecuencias que incrementan volumen desde aeropuertos secundarios. Dato muy interesante que nos ayuda a comprender la reactivación en cuanto a la conectividad aérea del mercado. Finalmente, vemos que la tendencia es igualmente positiva en algunos destinos competidores como Grecia, donde las operaciones previstas y programadas para este verano se sitúan también con indicadores superiores al 15% en comparación al 2019. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues antes de irnos a la pausa de publicidad, sí me gustaría, si queréis hacer alguna aportación sobre este mercado en concreto, que es tan relevante y, como decimos, incidía un poquito lo que tú comentabas, Raúl, ¿no? De que hay mercados competencia que están incluso por encima en recuperación de conectividad, como es el caso de Grecia, que decían ellos. Pero a nivel de ocupación hotelera, María José, ¿el mercado alemán lo estáis percibiendo así? Bueno, nosotros ha habido algunas semanas donde hemos percibido una ralentización del mercado alemán. Y la verdad es que, bueno, pensamos que en cierta manera pues tiene que ver un poco el carácter de ese consumidor alemán, ¿no? Que es un carácter muy prudente y que con la proximidad al conflicto bélico de Ucrania pues también se habrá visto quizá un poquito afectado por esa vertiente quizá más conservadora. Lo que pasa que también es cierto que
pocas semanas después también ya vimos un cambio en la tendencia y se está recuperando bien. Para nosotros, desde luego, es fundamental, no solo en temporada alta, sino fundamentalmente en temporada baja, porque Mallorca es prácticamente está en funcionamiento gracias al mercado alemán en los meses de pretemporada y final de temporada. Precisamente por ahí van los tiros. No, yo creo que en la misma línea, quiero decir que el mercado alemán está repuntando fuerte. Que sí que al principio de la guerra y tal, sí que probablemente se vio afectado, porque yo creo que la veía más cerca que otros mercados, como el británico, etcétera, pero está repuntando. Ya el año pasado funcionó muy bien, incluso parte del mercado británico. O sea, el año pasado hubo compañías como Lufthansa que tuvieron más pasajeros que en el 19. O sea, el segmento más alto de alemán el año pasado tuvo un comportamiento espectacular. Y este año estamos viendo que se mantienen. En Semana Santa tuvimos la visita de un 747 de Lufthansa, porque venía hasta arriba, porque era Semana Santa. Y vamos, yo creo que sí, que Cuesta es un mercado muy potente, muy grande, que tiene mucha inercia y que sí que se recuperará y que será muy fuerte. En relación a lo que comenta María José, en la extensión por delante y por detrás, en la temporada de verano, especialmente la que nos viene ahora por detrás, vuestras previsiones en el aeropuerto son de que se va a extender, mercado alemán estamos hablando ahora, se va a extender más de lo que venía siendo habitual en los últimos años, prepandemia. La temporada entera sí, más allá es complicado. O sea, realmente que la temporada consigamos alargarla, eso llevamos muchos años trabajando con eso. Pero vosotros sí tenéis las luces largas, en el aeropuerto sí sabéis un poco cómo viene. Pero, hombre, sí. Lo que vemos es que este año las compañías han programado fuerte para el verano, así como se va acercando, como estamos viendo que 5 o 6 semanas ajustan de acuerdo a las ventas que tienen. Vale. Por eso las previsiones, los números que se dieron al principio de temporada estaban por encima del 19, luego una vez que pasan ahora, por ejemplo, el mes de junio está prácticamente igual que el junio del 19. En julio y agosto veremos cuando hagan los ajustes y cómo se queda, y sí que creemos que la temporada se va a alargar lo que se pueda, pero vamos, el objetivo de alargar la temporada es un objetivo que, vamos, yo tengo muchos años trabajando y que no lo arreglaremos en un año, es decir, que por supuesto que es algo de lo que hemos hablado mucho, de lo que queda mucho trabajo por hacer y que probablemente pues consigamos más. Está claro que el mercado alemán es uno de los que aguanta durante el invierno, y que tenemos producto para vender al mercado alemán y demás, y sí que vamos que... Y desde luego no lo vamos a arreglar solamente con la conectividad y con la apertura de los establecimientos hoteleros. El gran trabajo que hay es en intentar que también la oferta complementaria y el destino en su conjunto también hagan una apuesta decidida y valiente, porque si no, al final, el consumidor compra una experiencia turística en el destino, y el destino está formado por muchas piezas. Entonces, es importante que los servicios, que las comunicaciones, que la oferta de producto estén, al menos, si no abierta toda, sí sincronizada, para que haya un volumen suficiente. Vamos a ir un segundo a una pausa de publicidad y volvemos para seguir profundizando un poquito en el mercado alemán, pero también las particularidades del inglés que presenta algunas dificultades un poquito más concretas. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que fem. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti.
¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit, la alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos hablando de conectividad y retomamos uno de los temas que dejamos justo antes de la publicidad, cuando hablamos de los ajustes de última hora que están haciendo las compañías aéreas y que han aprendido a hacer, ¿no? También un poco a base de bueno, pues todas las improvisaciones que se han tenido que ir haciendo durante la pandemia, se están aplicando ahora para ser cada vez más ágiles en la pues reconfiguración de las rutas, decía Tomás, en base a la demanda del último momento, quitando incluso vuelos, no solo añadiendo, sino quitando, pero añado yo también, por la posibilidad nueva que tú apuntabas ahora, o del impacto nuevo de la carencia de plantilla, no solo de pilotos. Se sabe, por ejemplo, que me parece que fue EasyJet, si no recuerdo mal, eliminó filas de asientos para tener que llevar menos tripulación y poder destinar esa tripulación a otros vuelos. ¿Cómo está funcionando eso? Pues yo creo que lo que tú acabas de mencionar, el ejemplo de EasyJet, es un buen ejemplo cómo pues, hemos tenido que aprender a ser mucho más flexibles que nunca, ¿no? Las aerolíneas, por regla general, pues planeamos nuestros asientos a 11 meses vista, es decir, pues a 330 días pues ya tenemos a la venta lo que son pues los asientos para los próximos 11 meses, pero obviamente, y más en el mundo en el que vivimos actualmente, pues en 11 meses pueden cambiar muchísimas cosas, ¿no? Incluso en 11 semanas o hasta en 11 días. Entonces, pues eso, yo creo que mucha innovación, mucha creatividad, quitando asientos para que estés justo por debajo de la barrera de poder llevar un tripulante de cabina menos para que puedas volar la programación de vuelos que tienes previsto con el personal que tienes previsto, apertura de destinos nuevos a muy corto plazo si ves que la demanda a cierto destino está repuntando. Bueno, todo aquello que necesitamos hacer dentro de un contexto de una industria muy regulado, ¿no? O sea, no quisiéramos quizás a veces hacer más cosas de lo que quisiéramos o pudiéramos hacer, pero bueno, obviamente pues estamos sujetos a un sector que está muy regulado y por tanto pues no toda la flexibilidad pues está ahí. Pero esa flexibilidad, Paul, ahora mismo está llevando a una situación, pues no sé hasta qué punto se haya vivido previamente, en la que compañías aéreas están cancelando vuelos y eso sí está sufriendo porque sí estaba por lo menos parte de la ocupación hecha y también en los destinos, ¿no, María José y Tomás? Correcto, pero un poco es lo que estaba diciendo Paul ahora, ¿no? Que hemos tenido que aprender. Nosotros éramos un sector que estábamos acostumbrados a trabajar con unas previsiones muy largas, con unas grandes planificaciones que nos permitía no solo planificar el tema de cómo iban viniendo las reservas, sino todos los servicios periféricos y operativos que van vinculados a ofrecer esa experiencia, y hemos tenido que aprender a trabajar de una forma distinta y adaptarnos a unas circunstancias muy cambiantes. En estos momentos lo que estamos viendo es que estas dificultades que está habiendo a nivel operativo y estas cancelaciones al final acaban repercutiendo no solo en el negocio, sino en la percepción de la experiencia en la propia instalación aeroportuaria con la aerolínea, y luego al final si no tienes un sustitutivo, no, me han cancelado el vuelo, pero me ofrecen una alternativa y puedo seguir haciendo mis vacaciones, las empiezo de una forma que se ha trastocado un poco, pero tengo una alternativa. Pero cuando te cancelan el vuelo y no hay alternativa, esto ya no hay quien lo arregle. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y eso a vosotros cómo os está afectando? Bueno, nosotros la verdad es que a fecha de hoy la información que hemos recabado de nuestros asociados es que no ha afectado sobremanera, se ha ido sobrellevando más o menos bien.
¿Y a vosotros, Sí, Tomás? tenemos la misma información. Yo creo que nosotros nos estamos salvando muy bien de este problema que está habiendo en Europa, en Reino Unido y en algún otro aeropuerto europeo. Yo creo que como somos un destino fuerte, como los aviones vienen llenos hasta arriba, si hay que cancelar una ruta, han preferido cancelar otras. La verdad, yo creo que hemos salido muy bien parados de esta situación. Pero vamos, yo totalmente de acuerdo con que estos años de pandemia nos han enseñado a ser flexibles. El que no ha sido flexible pues, se ha quedado en el intento, vamos, que hemos tenido que ser flexibles. Pero en la aviación hay un asunto que está por encima de todos los demás, que es la seguridad. Entonces, como hablaba antes Paul, estamos muy regulados y una de las razones es el tema de la seguridad. Por lo tanto, la formación del personal, tanto en compañías aéreas, en aeropuertos, etcétera, precisa de estar absolutamente seguros de que todo está bien. Entonces, claro, eso va un poco en contra de la flexibilidad que querríamos. Entonces, el que no lo ha tenido previsto ha tenido ese problema. Pero vamos, yo creo que aquí en particular Palma, Mallorca ha salido muy bien parada de esta situación y de que si hemos tenido cancelaciones han sido mínimas y es difícil encontrarlas. Quiero decir que yo creo que somos un destino en estos momentos muy atractivo y muy potente, y a la hora de cancelar vuelos, las compañías han preferido cancelar otros. Y lo confirmo porque las estadísticas del fin de semana pasado, que fue un fin de semana de puente en muchos países del norte de Europa, pues se canceló creo que un total del 1.5% de los vuelos hacia España, y eso compara con un 11% creo que los vuelos que fueron cancelados desde y hacia Holanda. O sea que, vale, un 1.5% sobre el volumen total de los vuelos sigue siendo un número relevante, pero poniéndolo en contexto en otros países, pues el daño es limitado, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que los pocos vuelos que se han cancelado a Mallorca se han adaptado a otros aviones que podían ajustarse, y que, digo, hemos salido muy bien de este tema. ¿Hacia España, Mallorca? Sí. Yo es que creo que Tomás ha tocado una tecla muy interesante, y es la fortaleza del destino. Yo creo que somos un destino que somos muy solventes, muy reconocidos internacionalmente, que se valora mucho la profesionalidad del servicio, más allá de los atributos lógicos que tenemos como destino turístico y el producto turístico y hotelero que tenemos, ¿no? Por tanto, yo creo que este recorrido y este bagaje que tiene nuestro destino representa, por supuesto, una fortaleza ante situaciones como estas, que nos hacen que al final, a la hora de cancelar una operativa, apuestes por mantener la del destino Mallorca. Y esta fortaleza que tenemos en momentos de revueltos todavía es mayor. O sea, tenemos una característica que nos hace que en momentos en que el mundo está revuelto por lo que sea, al final siempre nosotros esas características que hablaba María José nos hacen más fuertes. Pero cuando ampliamos el foco, y siendo Baleares, siendo Mallorca ese destino que muy bien indicáis los dos, cuando amplías el foco, Raúl, estamos hablando del destino España, ¿sí que hay otros destinos que están viéndose afectados por estas anulaciones más o no? Bueno, los destinos estacionales evidentemente se ven más afectados. En general, las perspectivas son buenas, y como apuntaban mis compañeros, tanto Tomás como María José, la verdad es que la demanda es tan alta que realmente no esperamos que haya una significativa caída en el volumen de llegadas. O sea, los problemas pueden ser meramente operativos durante una semana o un par de semanas, pero realmente en lo que es el conjunto de la temporada va a ser buena, o anticipamos que va a ser buena. Yo me gustaría introducir un tema al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Es verdad que tenemos la fortaleza como destino, pero que también no podemos perder de vista la experiencia del usuario en el destino. Y en estos momentos, pues yo creo que tenemos varios retos por delante. Bueno, hemos visto estos problemas operativos de colas, hemos hablado también de la cuestión del control de los pasaportes de los ciudadanos británicos. Pero, por ejemplo, yo creo que en nuestro caso el aeropuerto está pendiente de poder ejecutar toda una serie de obras de reforma y de actualización de una instalación que necesita ya ponerse al día, sobre todo para mejorar esa usabilidad y ese servicio del viajero que se mueve en esta instalación. Y por tanto, yo creo que ahí también tenemos un reto en conseguir que se llegue por parte de las administraciones a dar todas las autorizaciones y todos los permisos para que podamos hacer inversión, porque al final el destino y
las instalaciones clave necesitan hacer ese salto cualitativo y esa actualización. De la misma forma que nosotros como sector hotelero hemos estado reivindicando siempre que podamos tener un marco normativo que nos permita hacer una mejora continua y que podamos acabar de completar esa transformación del producto que nos ha permitido también cambiar un poco el perfil del cliente, pues hay otras instalaciones y en este caso el aeropuerto, que es estratégico y la conectividad para nosotros es fundamental, y necesitamos desbloquear eso, porque de la misma forma en que todos tenemos un vehículo y a medida que los vehículos han ido incorporando prestaciones, pues hemos querido en algún momento determinado cambiar el coche y tener dirección asistida y tenemos GPS. Nadie pensaría todavía ir en un vehículo que no estuviera en la vanguardia y en las últimas tecnologías. Y por tanto el aeropuerto, yo creo que también como instalación fundamental necesita que se pueda dar ese salto. En esas estamos, y si todo va bien, este invierno empezaremos. En principio está todo previsto para empezar. ¿Cuáles son los planes? Cuéntanos un poco. Sí, las obras están ya adjudicadas, las obras principales, y la idea es empezar el próximo invierno. Vamos a trabajar fundamentalmente en las temporadas bajas. También trabajaremos en temporada alta, porque si no la temporada baja es muy cortita y no tenemos tiempo para poderla hacer, y tampoco es cuestión de que esta obra se alargue muchísimo. Pero vamos, los próximos 3 años vamos a tener trabajo muy fuerte en las temporadas bajas y muy controlado. ¿Y unas pinceladas de en qué consistirá? Temporada alta. Bueno, básicamente vamos a mejorar algunos diques de embarque, sobre todo el módulo A, que es el que usamos para británicos fundamentalmente, que vamos a añadirles más pasarelas, vamos a acercarlo al edificio procesador, al edificio principal, vamos a cortar las distancias, a mejorar las zonas para controles de pasaportes, etcétera. También alargamos el módulo Delta para que tenga más pasarelas, o sea, intentamos que haya el mínimo número de aviones que vayan a remoto es en autobús, en jardinera, que llamamos nosotros, e intentar que los aviones estén conectados a la terminal, cosa que es mucho más eficiente desde el punto de vista de escala, desde el punto de vista de medioambiental también. Conectamos energía eléctrica, por lo tanto no tienen grupos, muchos menos equipos dando vueltas alrededor, etcétera. Y luego también hacemos cambios en lo que es el edificio procesador, cambiando todo el sistema de seguridad, que vamos a pasar a un sistema de seguridad, los filtros de seguridad. Van a estar pasado facturación en el mismo nivel, no como ahora que subimos para arriba, sino que van a estar detrás. Van a tener un nuevo sistema que probablemente permita no sacar líquidos y máquinas, o sea, vamos a instalar las máquinas más nuevas, más actuales tecnológicamente, que permitan un paso mucho más fluido, o sea, mucho más cómodo para el pasajero. Luego la planta cuarta, donde está ahora la zona de facturación, va a ser una zona de distribución entre los diferentes módulos y acortaremos distancias. Bueno, una mejora un poco de todo, actualizar también de sistemas, también de sistemas dentro del aeropuerto, y bueno, el aeropuerto continuamente lo tenemos en obras y vamos actualizando cosas, pero hay un momento en que tienes que hacer a él una cosa grande, ¿no? Pues ese momento es el que ha llegado ahora. Y bueno, es fundamental para poder tratar todos los retos que vayan viniendo en los próximos años. Sobre el módulo A, reto que era esperado cuando se sabía lo del Brexit, control de pasaportes, lo estamos viendo en las noticias, es uno de los temas recurrentes, quizás no tanto aquí, pero sí en el sector turístico, de hecho en mercados emisores está afectando ya, en la salida propia del Reino Unido, pero una vez que llegas aquí, el turista empieza su experiencia en el destino pues con bastante, digamos, una experiencia poco grata, como es el control de pasaportes. Sí, pero es que nos encontramos con la situación de que el Reino Unido, que era un país de la Unión Europea y que cuando venían a visitarnos estaba moviéndose dentro de la Unión Europea, aunque fueran país catalogado como no Schengen, por lo tanto tenía un cierto control, un control de pasaportes, pero era un control muy sencillo, muy simple, que para la gente que tenía pasaporte británico era muy rápido. Incluso nosotros instalamos muchísimas máquinas, llamamos ABC, que son máquinas automáticas que funcionan y tal, y era un paso muy rápido, muy ágil. Ahora en estos momentos un británico es un tercer país, es un país fuera de la Unión Europea que tiene que pasar una serie de controles, y esos controles llevan su tiempo. Entre otras cosas, tienes que visar todos los pasaportes, revisar los pasaportes, meterlos en la máquina, hacerles el registro, etcétera. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con la policía para intentar optimizar. Pero llama la atención, Tomás, que habiendo tenido, no hablo del aeropuerto de Palma, que quizás a lo mejor esté de otra forma, pero habiendo tenido 2 años de pandemia para entrenar esta mejora en el proceso, que en estos momentos, por ejemplo, aeropuerto de Madrid, aeropuerto de Barcelona, esté sufriendo esas colas kilométricas que están afectando a la imagen del destino. Incluso Iberia ha puesto una queja formal, 15.000 pasajeros
¿Han perdido conexiones? Entrenados estamos. Lo que ocurre es que el proceso es más complejo. Entonces, quiero decir que cuando tú vas a Disney, tienes que hacer cola para ir a ver la atracción tal, porque hay un montón de gente que va allí. Quiero decir, porque es un proceso, quiero decir, no hay más remedio que pasar por ahí. O sea, pasar por un control de pasaportes que tenga lo que tenga. La policía podrá poner más número de policías, más efectivos, y probablemente reduzcamos parte. Pero lo que está claro es que el pasajero británico va a tener más control, aparte que la Unión Europea está siendo muy estricta en cuanto a los controles de entrada dentro de la propia Unión. Entonces, cada vez va a costar más, quiero decir, a la hora de entrar en la Unión Europea vas a tener que pasar un control más exhaustivo, por lo tanto vas a tener que tener un poquito de paciencia. En nuestro caso, los tiempos de espera no están siendo muy largos. Es decir, que en nuestro caso estamos midiendo tiempos como de media hora como máximo. Y considero que tampoco es una barbaridad, teniendo en cuenta cuando que vienen estamos hablando de Reino Unido, en el que han estado horas en su aeropuerto. Suele ser al revés. De todas maneras, la policía ya ha anunciado que va a reforzar. De todas maneras, todos los veranos suele reforzar. Suele reforzar sobre todo los aeropuertos turísticos y bueno, pues... Yo no conozco exactamente el mecanismo, pero sí es verdad que hemos leído y hemos escuchado que, por ejemplo, en el caso de Portugal, que han habilitado como un sistema de fast track para acceder mucho más rápido los del mercado británico. No sé exactamente cómo funciona, si vosotros lo conocéis, pero yo creo que a lo mejor se podría intentar hacer algo similar si les está funcionando con éxito, porque, como decías, Manolo, hace un momento, ¿no? Al final, toda esta parte de molestia dentro de la experiencia turística también pone un poquito en jaque la marca país, ¿no? Y no sé también vosotros, Raúl, ¿cómo lo veis desde Tour España? Bueno, evidentemente me uno a lo que comenta Tomás, de que hay ciertas barreras y ciertas cuestiones de carácter procedimental que no se pueden soslayar, evidentemente van a ser así. Cuando hay volúmenes tan grandes de entradas, pues también se producen colas. Lo deseable es que ese tipo de colas se reduzcan en la medida de lo posible, porque evidentemente no ayudan a la imagen del país. Pero bueno, desgraciadamente nosotros no podemos controlar como destino pues ciertas cuestiones de carácter internacional. Desgraciadamente Reino Unido ha salido de la Unión Europea y eso conlleva un aumento de los controles, ¿no? Y no podemos sustraernos a ellos porque estamos en el espacio Schengen y estamos obligados a cumplir con ellos. Ya en la medida de cómo se pueden aliviar, pues ya es cuestión de las propias infraestructuras, y yo creo que desde el gobierno español se hace todo lo posible para que la entrada, salida y toda la usabilidad de las grandes infraestructuras aeroportuarias sea lo más que tenga la experiencia mejor posible para los turistas, ¿no? Porque va en nuestro propio interés. Se han tomado medidas, o sea, por ejemplo, las máquinas ABC, que son para movimiento interior dentro de la Unión Europea, se están utilizando con los británicos, con lo cual son más rápidas, como al final sustituyen el trabajo de un policía. Pero el problema es que una vez pasada la máquina ABC automática, hay que sellar el pasaporte, porque un ciudadano que entra dentro o fuera de la Unión Europea necesita sellar el pasaporte. Entonces, el que sella un pasaporte es un policía. Entonces, hace falta un policía para sellar pasaportes y, claro, al final tiene su tramo. Yo no sé lo que habrán hecho en Portugal, pero supongo que algo parecido. O sea, nosotros tenemos una especie de fast track en el aeropuerto de Palma para funcionar. O sea, el martes por la mañana, en una hora, pasaron más de 3.000 pasajeros por allí. Y las esperas no pasaron de la media hora. 3.000 de llegada, otros 3.000 de salida. O sea, quiero decir que son volúmenes muy altos y al final hay que controlar esos 3.000 pasaportes, hay que mirarlos, hay que sellarlos. Y el número de policías también al final es finito. Tampoco podemos tener un ejército de policías en el aeropuerto. Yo creo que también tiene que haber policías en el resto de zonas turísticas. Nos quedan 4 minutos para terminar, y hay una cuestión que sí me gustaría destacar, porque sé que AENA está trabajando en ella, Tour España tiene el foco puesto, los hoteles hablando de circularidad. Las compañías aéreas tienen el ojo puesto encima, estamos hablando de la sostenibilidad, también los aeropuertos, también los destinos, lo está trabajando Tour España, lo está trabajando AENA, lo están trabajando los hoteleros con la presentación del proyecto de circularidad, las compañías aéreas también. La sostenibilidad es uno de los focos más importantes en los que tiene que poner el trabajo para
convertir en la industria o mantener la industria como sostenible. Paul, en vuestro caso habéis puesto en marcha una iniciativa. Te voy a pedir muy brevemente que nos des de lo que puede significar para otras compañías aéreas. Muy bien. Bueno, nuestro plan de negocio básicamente se basa en dos pilares estratégicos. Uno es la innovación y la otra es la sostenibilidad, ¿no? Sin esos dos elementos, poco futuro tiene ninguna empresa en el día de hoy. En cuanto a la sostenibilidad, lo que estamos haciendo es poniendo en marcha un programa de eficiencia energética, donde, para resumirlo muy rápidamente, pues a través de diversas tecnologías, pues estamos previendo que en el 2022 ahorramos 1.500 toneladas de CO2, que es el equivalente más o menos de 500 toneladas de queroseno. Eso obviamente es muy importante desde una perspectiva de medio ambiente, pero también para ahorrar gastos, ¿no? Hemos hablado de muchos obstáculos que hay para llegar a una recuperación plena en el 2022. Otro obstáculo del que no hemos hablado todavía podría ser, sobre todo desde los mercados emisores de larga distancia, el precio actual del petróleo, ¿no? Donde pues aproximadamente hoy día estamos hablando de un precio Brent, que es la referencia para las aerolíneas, de $120, cuando hace un año pues era un 70% menos, ¿no? Si a ese lunes que ese petróleo lo pagamos en dólares, cuando además el dólar se ha encarecido versus el euro, pues tenemos ahí un impacto muy importante en cuanto a los costos. Entonces, pues muy importante desde la perspectiva medioambiental, por supuesto, y desde una perspectiva de costos. Otras cosas que estamos haciendo, pues inversión en flota de nueva generación, reducción de peso, hay toda una batería de medidas que hemos implementado y que seguiremos implementando. Por supuesto, el famoso SAF, ¿no? Un porcentaje del biofuel a bordo. Y que son homologables a muchas otras compañías que también están apostando por esa sostenibilidad. Sí. Muy rápidamente, Tomás, desde AENA también se está trabajando en los aeropuertos más sostenibles. Me sabe mal, María José, porque no podremos entrar en la parte hotelera, que merecerá otro programa. Por supuesto, que de la misma manera que el resto estamos trabajando y bueno, AENA tiene el compromiso de que en el 2026 va a ser 0 emisiones. O sea, vamos a producir energía solar equivalente a la que consumen todos nuestros aeropuertos dentro de la red de aeropuertos de AENA, y bueno, otra serie de medidas que vamos a ir aplicando, como vehículos eléctricos, como aislamientos, geotermia para mejorar los sistemas de climatización, etcétera. Pero vamos, que yo creo que todos estamos muy alineados en este tema, y en el mundo de la aviación es un reto todavía más difícil y más importante que en otros sectores en los que el camino se ve más claro. Sí, pues la aviación y al final el turismo, la industria turística también está permanentemente cuestionada desde el punto de vista de la sostenibilidad. Nos queda un minuto. Era un tema pues, del que no podemos evitar hablar. Estamos viendo todo el rato en las imágenes lo que ha supuesto el impacto. Estamos hablando de conectividad, el impacto de una nueva ruta que se abre, pero se abre un nuevo mercado, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de la ruta de United con Estamos hablando de lo importante que era diversificar, y tener una ruta con Estados Unidos es fundamental, porque es abrir un nuevo mercado, un mercado de alto nivel adquisitivo, y vamos, yo creo que ha sido un hito en la historia del aeropuerto, y esperemos que sea un éxito. Estoy convencido, porque yo creo que el producto que van a encontrar aquí les va a gustar a los americanos, y va a ser el principio de más. Se habla, María José, 10 segundos, se habla de que ya se está hablando de extender esa ruta, esa conexión, ¿no? Así es, el pasado viernes que estuvimos con la gente de United y el Consell de Mallorca, estuvieron comentando que están gratamente satisfechos del producto que se han encontrado, y les está funcionando muy bien la comercialización de la aerolínea, y por tanto ellos van a hacer una apuesta de futuro para consolidar la línea en Mallorca y ver si pueden extenderlo más meses, y nosotros como sector pues vamos a trabajar lo que sea necesario con ellos para contribuir a la divulgación del producto, y lo estamos haciendo también de la mano de Tour España, ¿no? Hemos participado en el summit que tuvo lugar en Miami, y creo que esa es la línea que tenemos que trabajar, sobre todo buscando ese valor que decíamos al principio. Pues muchas gracias, María José. Nos quedamos con ganas de tener algunos datos más, pero el tiempo se acaba. Gracias, María José. Gracias, Paul, Raúl y Tomás. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes también por su atención. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana. En este caso vamos a hablar de la transición generacional que están abordando muchas de las compañías turísticas en Baleares. Hasta la próxima semana aquí en Hosteltour Televisión.